una introducción a la carta que va a ser bien necesaria, que va a ser bien importante para poder como captar en general lo que vamos a ver. Hay gente que está pensando en la carta a los Gálatas y lo primero que dice es, bueno, la carta a los Gálatas que habla sobre la ley y sobre qué es andar en el espíritu y no terminar en la carne. Y bueno, hay textos que muchos conocen de la carta a los Gálatas. Pero la carta a los Gálatas tiene una riqueza aún más profunda que solamente esa batalla entre la ley y la gracia. Es más profunda todavía. La carta a los Gálatas nos habla de cómo todo el cristianismo se trata de nuestro Señor Jesucristo y de estar en Él. Como dice la misma escritura, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y nosotros no podríamos hablar de una vida cristiana sin estar unidos a Cristo. Y esto va a ser importantísimo. Ahora, la carta se desarrolla, es dirigida a personas que están en una iglesia en particular del Asia Menor que queda en Galacia. Por eso la carta es hacia los Gálatas. Pero debemos entender que en estos lugares donde escribe el apóstol Pablo, tanto Éfeso, Galacia, Filipos, Colosas, Corinto, eran lugares donde habían iglesias de gentiles, pero que también habían judíos que se habían ido a vivir allá. Y es importante que entendamos que en algunas de esas iglesias habían comunidades mixtas, es decir, de judíos y de gentiles. Y esto llevó de alguna manera a que la misma iglesia se planteara cosas muy temprano en la difusión del evangelio. Porque cuando el evangelio es predicado, cuando se empieza a hacer la labor que hemos estado hablando en el libro de Hechos, de hecho hoy vamos a comenzar con un texto del libro de Hechos, Hechos capítulo 15, que nos va a ubicar. Lo tremendo del asunto es que cuando se empieza a predicar el evangelio en Jerusalén, en Samaria, en todo Israel, y se empieza a predicar también en tierras gentiles, lo tremendo del asunto es que se levanta un grupo de personas que le añaden al evangelio cosas, como diciendo, bueno, ya que dentro de los judíos se está levantando el cristianismo, para que tú seas verdaderamente alcanzado por Cristo, no solamente tienes que aceptar por la fe a Jesús, sino que también tienes que empezar a practicar la ley mosaica. Tienes que aplicar toda la ley, tienes que circuncidarte, tienes que hacer cosas puntuales para que demuestres que realmente eres un cristiano, y eso era una carga muy pesada. No solamente para los judíos que nunca pudieron cumplir perfectamente con la ley, sino para el mismo pueblo gentil. Es por esa razón que la carta a los Gálatas se vuelve tan importante. Y era importante el día de hoy como poner en contexto lo que vamos a estudiar, que se nos van a ir por ahí 20 o 24 fines de semana hablando de la carta a los Gálatas, semanas, perdón, de lunes. Entonces esto va a ser interesantísimo, van a ser casi 6 meses estudiando la carta a los Gálatas y va a ser muy interesante. Pero a mí me gustaría iniciar el día de hoy precisamente con el texto del el concilio de Jerusalén. Dice así la bendita palabra del Señor. Hechos capítulo 15 desde el verso 1 al 21. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren la gravedad de lo que estaban declarando, estaban añadiendo al evangelio cosas. Si no eran circuncidados, entonces no eran salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿con quiénes? Pablo y Bernabé tuvieron una discusión con los que estaban enseñando que si no se circuncidaban no eran salvos. Una discusión no pequeña con ellos. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mis hermanos, se había vuelto popular el dicho de que las personas no podían ser salvas
si a su acto de fe de creer en el Señor Jesús no se le sumaba la circuncisión. O sea, esto se había vuelto famosísimo, se había vuelto popular y mucha gente estaba creyendo eso. Entonces se levanta Pablo y Bernabé, se oponen a esta enseñanza, cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, o sea, sencillamente es por la fe, no por obrar. Entonces es impresionante la discusión que hay, al punto de que llaman a Pablo y a Bernabé y a otros ancianos para que hablen con los apóstoles y para que de una vez por todas se tratara y se definiera qué era lo correcto. Sí, lo que estaban diciendo de circuncidarse y guardar la ley adicional al acto de fe de creer en el Señor Jesús, o si no era necesario ellos. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí se empieza a ver qué movimiento es este. Personas que supuestamente habían creído que habían sido de la secta de los fariseos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído ¿qué? Que habían creído en Jesús, supuestamente. Estaban diciendo, sí, nosotros creemos en Jesús, creemos en su sacrificio, creemos que nos salva, pero hay que guardar la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Él está hablando de cuando él fue a casa de Cornelio y mientras predicaba y ellos creyeron, descendió el Espíritu Santo. Y ninguna diferencia, dice Pedro, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Él era consciente de que ningún judío podía cumplir perfectamente la ley. Entonces, toda la multitud que hemos podido llevar, verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. O sea, le está dejando claro que no era por hacer cosas, sino por la gracia de Dios que se salvaban las personas, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y quiero que entendamos, Jacobo era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Entonces, que él se pronuncie es importante. ¿Qué estamos leyendo? Hechos capítulo 15. Y Hechos capítulo 15 es conocido como el concilio de Jerusalén. Un concilio es un acuerdo al que llega la iglesia donde se acogen a una verdad escritural y mandan al resto de la iglesia a que se acojan a esa verdad. Entonces dice Jacobo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aquí está citando Jacobo un salmo, una profecía, sobre todo una profecía importantísima sobre la restauración del tabernáculo caído de David, donde se anunciaba la salvación a los gentiles. Dios iba a alcanzar a los gentiles. Dice el Señor, continúa diciendo Jacobo, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de animal ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Amén y amén. El acuerdo de Jerusalén, el concilio de Jerusalén, ¿a qué llegó? Si ustedes se dan cuenta, sencillamente las personas que se convirtían al Señor tenían que guardarse de comer alimento consagrado a ídolos, de no vivir una vida inmoral como la bebía el resto de los paganos, y que demostraran con su estilo de vida una verdadera conciencia de que estaban unidos a Cristo. Pero en ninguno de los aspectos que leímos hoy se habla de circuncidarse, o se habla de celebrar fiestas, o se habla de puntualmente, mejor dicho, cumplir la ley cual fariseo. No. Y esto lo está diciendo Jacobo, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Entonces, este suministro era importantísimo para que nosotros entendamos la carta de Pablo a los Gálatas. Cuando hablamos del trasfondo de los Gálatas, estamos hablando de que, por ejemplo, lo que prediqué el domingo pasado y el antepasado, con la carta de los Hechos de los Apóstoles, nos dábamos cuenta cómo empezó la iglesia de Jerusalén. 3000 se convierten, se levanta la iglesia de Jerusalén, y esto empieza a ser maravilloso, porque judíos, escúchenme bien, empiezan a creer en el Señor Jesús, se empiezan a convertir y empiezan a ser parte de la iglesia. Pero este fenómeno no solamente sucede en Israel, sino que se va a ver en la misma carta, en el mismo libro de los Hechos, se va a empezar a ver cómo se extiende la iglesia a diferentes regiones gentiles. Y esto es maravilloso, esto es increíble, se está cumpliendo lo que el Señor le dijo a los apóstoles en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último en todo Israel y hasta lo último de la tierra. De hecho, el Nuevo Testamento, miren las cartas que tiene la carta a los romanos, gentiles, primera y segunda de Corintios, gentiles, Gálatas, gentiles, Efesios, gentiles, Filipenses, gentiles, Colosenses, gentiles, Tesalonicenses, que fue una de las iglesias que se me olvidó nombrar al principio, de Tesalónica. Estamos hablando de que el evangelio empezó a impactar al Asia Menor, empezó a impactar a muchas ciudades, y muchas de ellas repaganas. No solo judíos, sino gentiles se están entregando a nuestro Señor Jesucristo, se están convirtiendo de forma genuina. Pero en medio de ese fenómeno se levantan unos hombres que los denomina la Biblia como los judaizantes. Y los judaizantes empiezan a dar un mensaje dentro de la iglesia. No son fariseos, son judaizantes, porque los fariseos no creen en el Señor Jesús. Los judaizantes son los que tienen un comportamiento como los fariseos, pero creyeron en el Señor Jesús y hasta se bautizaron y hacen parte de estas iglesias locales, tanto judías como gentiles. Pero están allí inmiscuidos en estas iglesias y empiezan a dar un mensaje. Deben obedecer las leyes de la Torá para seguir a Jesús. Si quieren ser salvos, deben cumplir la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés, entre muchas cosas, hablaba de circuncidarse, hablaba de comer comida kosher, era guardarse de animales inmundos, entre ellos el cerdo y, bueno, otras especificaciones, y guardar el día de reposo. Ellos estaban siendo muy intensos con eso, o sea, guarden la ley. De hecho, aquí los queremos ver cada fiesta judía viniendo a Jerusalén ya a celebrar. Y entonces estaban uniendo el nuevo pacto con el antiguo pacto. Estaban uniendo las obras con la gracia y están diciendo, si no lo hacen, no eres salvo. Entonces, ¿qué mensaje están dando ellos? Mensaje gravísimo, que la obra de Cristo no es suficiente. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que muchos judíos, huyendo de los judaizantes, huyeron a las iglesias que se estaban levantando en el Asia Menor, entre ellas a Galacia, ¿ok? Pero entre esas personas que salieron de las iglesias judías de Israel, algunos eran estos judaizantes y empezaron a llevar el mensaje
de que es necesario que ellos tienen que guardar la ley. Se están levantando comunidades muy lindas, se están levantando comunidades honestas en su fe, pero en esas comunidades se levantan también personas que empiezan a hablar de que se deben olvidar de lo que está diciendo Pablo. Pues Pablo está diciendo que lo único que necesita saber es a Cristo y a este crucificado. Les predica y les está hablando de que ahora solamente son términos de gracia. Ellos no tienen que guardar la ley. Ahora, Pablo siempre la tuvo clara. Él no hablaba de la ley moral, él no hablaba de los 10 mandamientos. Estaba hablando de la ley ceremonial y de la ley, bueno, sobre todo la ley ceremonial. Estaba hablando en ese momento. Entonces, lo tremendo del asunto es que se levantan los judaizantes a rivalizar con Pablo y con Bernabé. Por esa razón, cuando leíamos ahorita Hechos capítulo 15, nos estábamos dando cuenta que se levantan los fariseos que habían creído en Jesús, que son los judaizantes, contra Pablo y Bernabé, porque Pablo y Bernabé se cierran y dicen, no van a exigirle a los gentiles que guarden la ley. Había gentiles que estaban pensándose 2 veces entregar su vida a Cristo porque le tocaba circuncidarse. O sea, eso era un proceso muy doloroso, un proceso muy incómodo y ya no tenía ninguna validez porque, como dice el mismo apóstol Pablo más adelante, la circuncisión que está demandando el Señor es la circuncisión del prepucio del corazón y no la circuncisión de la carne. Entonces esto es impresionante, se levantan y estas personas empiezan a afectar fuertemente la iglesia, esa intensidad de que guarde la ley, guarde la ley, guarde la ley para poder ser salvo, no solo está diciendo que el sacrificio de Cristo fue insuficiente, sino que están mezclando la ley y la gracia, las obras y la gracia. Entonces lo que están entendiendo las personas es yo tengo que hacer algo para ser salvo. Cuando el mensaje del verdadero evangelio es que el hombre no puede hacer nada para alcanzar la salvación. Entonces hay gente allí metida. ¿Qué está sucediendo? Hay gente que está volviendo. Acá no hablemos de gente que se desanimaron, no. Estas personas lo que empezaron a hacer fue a creerle a los judaizantes y empezaron a volver a la ley de Moisés. Y al volver a la ley de Moisés estaban volviendo a poner su confianza en su obediencia a la ley de Moisés para sentirse salvos. Y es por esa razón que el apóstol Pablo les dice, comenzando por la gracia terminarás en la carne. Es por eso, y es por eso que el muy ofuscado comienza a escribir la carta a los Gálatas como respuesta a ese fenómeno que se está viviendo. Entonces es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Ahora, la carta a los Gálatas se divide en 3 grupos. El primero, el capítulo 1 al 2, nos habla de cómo Pablo les vuelve a recordar el evangelio del Mesías crucificado. Del capítulo 3 al 4, crea una nueva familia de Dios multiétnica, una nueva familia donde está compuesta por extranjeros y judíos. Y esa verdad encierra otras verdades. Y el capítulo 6, 5 y 6 nos habla de que el Señor, al pueblo que está levantando, es un pueblo que está siendo transformado por ese nuevo nacimiento, por tener al Espíritu Santo en sus vidas. Estas personas son realmente transformadas y estas personas no solo amarán a Dios y a los demás, sino también amarán la ley de Dios y vivirán para su gloria. Pero comencemos en este pequeño resumen con el capítulo 1 y 2. ¿Qué sucede allí? Pablo está completamente preocupado porque la gente está volviendo a abrazar la ley. Y al mezclar la ley con la gracia, se está predicando otro evangelio. Y Pablo se preocupa mucho porque defiende el mensaje y la autoridad de la salvación por gracia. Y él empieza a hablar y empieza a decir, miren, si hay alguien que ha sido comisionado por el mismo Señor Jesucristo para predicarle a los gentiles, he sido yo. Y entonces Pablo empieza a demostrar, empieza a hacer una defensa de que su mensaje es autoritativo. Estas personas que están compitiendo con él, los judaizantes, y que aún están poniendo en tela de juicio el apostolado y la obra que está haciendo Pablo, él tendrá que levantarse y tendrá que defender su llamado. El apóstol Pablo fue llamado por excelencia a predicar a los gentiles.
Y cuando el hombre toma la decisión de que no les va a exigir la ley, es decir, no se les va a exigir circuncidarse, celebrar las fiestas, o sea, guardar expresamente la ley y mucho menos asociarla que si la guardan se salvan y si no la guardan no se salvan, que qué diferencia hay entre eso y lo que había antes de Cristo. O sea, no hay ninguna diferencia. Eso es una amalgama, es algo terrible, es una mezcolanza, un revoltijo allí de gracia con obras, que no es el verdadero evangelio, sino como lo llamó el apóstol Pablo, es un anatema. Entonces él se levanta y él va a defender con todo su corazón la salvación por gracia. Pablo fue apoyado por los apóstoles en Jerusalén. Ustedes se dan cuenta en la lectura que acabamos de hacer de Hechos capítulo 15, cómo se pronuncia Simón Pedro. Él dice, no, yo vi con mis ojos cómo el Señor no hizo acepción de personas y como descendió el Espíritu sobre 120 en Pentecostés, vi cómo descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio y que se habían convertido a Cristo. Entonces, ahí Pedro está apoyando a Pablo, pero también lo va a apoyar el mismo Jacobo. Ahora, esto sucede, escúchenme bien, esto sucede en Hechos capítulo 15. Pero hay una situación que sucede aquí en Gálatas, que yo quiero que entendamos. El Concilio de Jerusalén es un acuerdo apostólico, donde no se le va a exigir a las personas cumplir la ley, y menos a los gentiles cumplir la ley, porque ellos fueron salvos por gracia. Todos hemos sido salvos, tanto judíos como gentiles, salvos por gracia. No podemos poner nuestra esperanza en ser obedientes para salvarnos, porque somos salvos, somos obedientes. No porque somos obedientes adquirimos la salvación. Aquí el orden de los factores sí afecta el producto. Entonces, ellos han recibido este apoyo, pero pasa algo en la carta a los Gálatas, y es por eso que le molesta tanto al apóstol Pablo. El mismo hombre que lo defendió en Hechos capítulo 15 y que apoyó la decisión del Concilio de Jerusalén, de hecho, el mismo apóstol Pedro, que había dicho, no obliguemos a los gentiles a judaizarse, cuando él estaba en tierras gentiles y estaba rodeado de judíos, él se judaizaba. Y entonces el apóstol Pablo se llena de celo y denuncia la hipocresía de Pedro en Antioquía. Y habla de que esa postura, esa posición es una traición al evangelio. Y le dice a Simón Pedro, no está siendo fiel al evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que andas con judíos y te judaizas? Es decir, le exiges a todo el mundo que cumpla la ley, pero andas con gentiles y no se los exiges. Es un acto de hipocresía. No fue una denuncia que hace el apóstol Pablo y la hacen en el libro y en la carta a los Gálatas. E inmediatamente, ¿qué empieza a hacer el apóstol Pablo? Lo que les acabo de decir a ustedes. Él empieza a anunciar el evangelio del Mesías crucificado y empieza a mostrar cómo ese sacrificio es el que produce salvación, no la obediencia de las personas. Entonces él empieza a hablar que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y por eso él deja claro que nosotros somos declarados justos como una declaración jurídica, en una relación correcta con Dios, perdonados y en la familia de Dios, resultados de la transformación por gracia, pero por la sustitución de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que cumplió perfectamente la ley. Él fue el que vivió una vida de obediencia perfecta. Él fue el que ofreció su vida como un sacrificio perfecto. Y él ha resucitado al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y todo creyente es coheredero con Cristo Jesús. La fidelidad de Jesús al vivir, morir en nuestro lugar, esa debe ser nuestra confianza y devoción. Todo nuestro corazón debe estar puesto, confiado en la obra de Jesucristo. Por eso él pudo decir, consumado es. El corazón del evangelio que predicaba el apóstol Pablo es que cuando las personas confían en Jesús, lo que es cierto de él se vuelve cierto en ellos.
Cuando el creyente deposita su confianza en el Señor Jesucristo, lo que es cierto en el Señor Jesucristo se vuelve cierto en el creyente. El Señor es justo, el creyente es justo, el Señor Jesucristo es heredero de las promesas, nosotros somos coherederos juntamente con Él. Él es hijo de Dios por naturaleza, nosotros somos hijos de Dios por adopción. Entonces aquí se vuelve importantísimo nuestra unión con Cristo. Nuestra salvación no es producto de nuestra obediencia, es producto de nuestra unión con Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el mensaje importantísimo, central en la carta a los Gálatas. Tenemos vida eterna porque estamos unidos a Cristo. Si Cristo no está en la ecuación, estamos perdidos. Ahora, esto es lo extraordinario. El creyente está unido a Cristo de manera eterna. Una vez unidos a Cristo, nunca más dejaremos de estar sin Él. O sea, la unión es para siempre. Como el Espíritu Santo, cuando viene en el creyente y vuelve al creyente su habitación, es para siempre. Y recibimos los beneficios de estar unidos a Cristo. El apóstol Pablo va a volver famosa una frase en todas sus cartas. En Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Qué era lo peligroso de la doctrina de los judaizantes? Que estaba haciendo que la gente pusiera su confianza, no en Cristo, sino en su obediencia. Era un retroceso, era una completa contradicción, era un problema terrible, mis hermanos. Entonces debemos tener en cuenta esto. Ahora, en los siguientes capítulos, del 3 al 4, se habla del propósito de Dios al alcanzar a los gentiles. Quiere el Señor crear una familia multiétnica, es decir, hijos de Dios pueden venir de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de toda cultura. Y esto es un propósito que Dios tuvo desde el principio, no con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue una persona novedosa y venga acá y sigamos al Señor y, mejor dicho, modernicemos el evangelio. No, para nada. Él está siendo fiel a las promesas que Dios le hizo por todos los profetas y Moisés y el mismo Abraham a todos los seres humanos. Y era que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. El Génesis desde el capítulo 12 habla de eso. Entonces el Señor está declarando justo a todos los que creen en Él. Pero es que resulta algo, mis hermanos. El mismo Señor Jesús dice que Él no solo tiene ovejas israelitas, sino que Él tiene ovejas de otro rebaño, hablando que aún los gentiles iban a ser salvos. Entonces, el creyente es declarado justo por la fe en la promesa de Dios. Y todas las naciones serán benditas a través del Señor Jesucristo y se convertirán en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. El propósito de Dios, ¿cuál fue? Tener una gran familia multiétnica que solo se relacionara con Él en base a la fe, no en base a la obediencia. Recuerden que después de que se rompe el pacto de obras, el pacto de obras nunca más va a ser tenido en cuenta para que las personas se salven por la obediencia, sino que se salvarán por la fe. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí viene una pregunta. El apóstol Pablo establece una pregunta en el capítulo 3 desde el verso 19. Entonces, ¿para qué la ley de la Torá ahora? Bueno, mis hermanos, yo se lo nombraba esto a la clase de los días jueves, que la ley tiene tres propósitos. La ley tiene tres propósitos. El primero de esos propósitos, mis hermanos, es un propósito de... Ahora, hay propósitos que son temporales de la ley y otros que son más permanentes. La ley, en principio, es dada a Israel mucho después de la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, de las promesas que Dios le ha hecho a Abraham. Ahora, la ley tiene un rol positivo y tiene un rol negativo. ¿Cuáles son esos tres usos de la ley? ¿Cómo podemos hablar de que un rol positivo y un rol negativo? Cuando hablamos de que la ley tiene tres propósitos, hablamos de que uno de los propósitos de la ley es, escúchenme bien, regular al pueblo. Es uno de los propósitos de la ley.
regular al pueblo. La ley es la que te dice, no puedes hacer. La ley de Dios refrenaba al pueblo de Israel de hacer cosas y de ser lo malo que pudiesen ser. Ahora, podemos hablar que eso es positivo, refrenar al pueblo, que el pueblo no haga cosas pecaminosas. Pero por otro lado también tiene un rol negativo. ¿Y cuál es? Era mostrar que las personas podían guardar la ley perfectamente. Israel fracasó tratando de guardar la ley. De hecho, el Señor encerró todo bajo pecado, según la ley. Entonces, eso es interesantísimo. Entonces, mis hermanos, debemos tener en cuenta que hasta que viniera el Mesías, se levantaría uno que cumpliera perfectamente la ley. El único que pudo cumplir perfectamente la ley fue el Señor Jesucristo. Él cumplió la ley y no solamente la cumplió, él amaba obedecer. Y lo tremendo del asunto es que cuando él se vuelve nuestro sustituto, nuestra incapacidad de cumplir la ley de Dios, él la vuelve incapacidad, porque él sí fue capaz. Al cumplir la ley al pie de la letra, esto nos lleva a que con la regeneración, el creyente, luego de ser salvo, no solamente ya adquirió su salvación por la fe, sino que además de eso, ahora como su corazón ha sido cambiado, el corazón del creyente, el creyente ahora sí puede amar a Dios, puede amar su palabra y puede amar al prójimo. Entonces es importante entonces que nosotros lo tengamos en cuenta, porque era importante que el creyente naciera de nuevo. Ahora, el nuevo nacimiento es lo que le permite al creyente amar la Escritura y vivir para la gloria de Dios. Bueno, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es que habita el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la bendición de Dios de habitar en medio de su pueblo es una bendición que no solamente es para Israel, es para todas las naciones. Y cuando hablamos de la sustitución, cuando hablamos de que el inocente muere por el culpable, cuando hablamos de que el que cumplió perfectamente la ley, esa obediencia se nos imputa a nosotros, pues mis hermanos, estamos hablando de que toda la maldición del pecado de Israel, hablando del pueblo de Israel, es decir, de todos los que son verdaderamente hijos de Dios, el verdadero Israel, no el Israel étnico, tomó la maldición el Señor Jesucristo del pecado de todo su pueblo sobre sí mismo y convirtió la maldición en bendición. Y escúchenme bien, esto es importantísimo. Esto lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Esto no lo hizo la obediencia de las personas, lo hizo el sustituto, el mediador. Entonces, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá actúa como si Jesús no hubiese cumplido la promesa de Dios, olvidando todos nuestros pecados y exigiéndonos una obediencia perfecta. También sería ignorar la libertad que Jesús ganó para nosotros. Y también sería limitar la bendición de Dios solo a una familia étnica. Entonces, por donde queramos verlo, es un problema, mis hermanos. Entonces, ¿aquí qué sucede? Tenemos que volver entonces y hacer como un seguimiento, porque ahora que hemos entendido esta parte, veamos lo que quiere decir el apóstol Pablo en los últimos 2 capítulos de la carta, capítulos 5 y 6. Él ya ha hablado, ha recordado que es la obra de Cristo en la que debemos depositar nuestra fe y somos salvos por gracia, por las obras de Cristo. Ya también ha dejado completamente claro que el propósito de Dios no era tener solamente un pueblo étnico, sino tener un pueblo de toda raza, lengua y nación, sin ninguna acepción de personas. El Espíritu Santo iba a descender sobre personas de cualquier lugar, es lo que también hemos visto en el libro de Hechos. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Y hemos visto cómo esas personas son regeneradas y reciben el Espíritu Santo y pueden vivir para la gloria de Dios. Ese pueblo multiétnico, ese pueblo es transformado por el Espíritu. Sí, es verdad, la ley de Dios es buena. Y toda la ley se puede resumir que está apuntando a que amemos a Dios con todo nuestro corazón y a que amemos al prójimo. Pero mis hermanos, las leyes que aparecen, la ley mosaica,
Esa ley que fue entregada en Sinaí, ellas no dan el poder para obedecerlas. La ley deja específicamente claro lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, pero en la ley misma no está el poder para poderla cumplir. Mientras que el creyente, Cristo, viniendo a su vida, el Espíritu Santo habitando en él, es decir, cuando el creyente está en Cristo, es que, mis hermanos, podemos cumplir la ley de Dios a través del Espíritu, porque Jesús ha venido al creyente, porque el Señor Jesús salvó al creyente por medio del Espíritu Santo, es que el creyente puede vivir para la gloria de Dios y puede cumplir la ley, porque acá lo importante es entender una cosa. El libro, la carta a los Gálatas todo el tiempo va a estar diciendo, no pongas tu esperanza en el cumplimiento de la ley para salvarte. Pero ten atención, presta atención. Si tú eres salvo, vivirás en el Espíritu para la gloria de Dios. Si en verdad eres un cristiano, si en verdad eres una persona que ha sido salvada por el Señor Jesucristo, empezarás a hacer buenas obras. Jesús cumplió las leyes en nuestro lugar. Él vive ahora en nosotros y a través del Espíritu nos permite cumplir con la ley de Dios. Entonces somos nuevos humanos que amamos a Dios, amamos su ley y amamos a los demás. Nuestra vieja humanidad, y el libro de Gálatas lo expresa muy bien, nuestra vieja humanidad donde hay envidias, idolatrías, divisiones, asesinato, egoísmo, inmoralidad sexual, quedó atrás. De hecho, se nos invita a que nos quitemos las ropas del viejo hombre y nos vistamos las del nuevo hombre. Y a eso se le considera, a ese carácter se le considera el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra aquellas cosas, dice la palabra, no hay ley. Ahora, que el carácter de Cristo, que está sintetizado en el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo, se va a ver evidenciado en los creyentes si se cultiva. Si vivimos por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, andemos también por el Espíritu. A través del Espíritu, Jesús nos transforma en personas que aman a Dios, que aman a los demás y que aman cumplir la ley. Y a todo eso lo llama Pablo la ley de Cristo. Cuando tú amas a Dios, cuando amas la ley, cuando amas obedecer la palabra, cuando amas a los demás, eso que sucede producto de que has nacido de nuevo, pero de que cultivas la comunión con el Espíritu Santo y no lo contristas, a todo eso lo llama Pablo la ley de Cristo. Lo importante es la nueva creación de Dios. Y esa nueva creación es el verdadero pueblo de Dios. La nueva familia multiétnica del Mesías, llena de fe en Jesús, amando a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Entonces, no es por cumplir la ley que logramos ser hijos de Dios, sino que por la gracia de Dios fuimos alcanzados como hijos de Dios. El creyente es alcanzado como hijo de Dios. Y en el momento que es alcanzado, el creyente entiende que por tener al Espíritu Santo y tener comunión con él, él puede vivir para la gloria de Dios, obedeciendo la palabra, no para salvarse porque ya es salvo, sino que cumple la ley de Dios, porque a través del cumplimiento de la ley de Dios, él expresa su amor a Dios, su amor a los demás, su amor a la palabra. Vive para la gloria de Dios. Entonces, miren este libro, mis hermanos, cómo es de importante, porque por un lado deja claro, no es por la obediencia que te salvas. Si alguien te está enseñando eso, se está enseñando otro evangelio. Pero por otro lado habla de que no se puede concebir que una persona haya nacido de nuevo y que viva para sí mismo, o que viva en pecado, o que no viva para la gloria de Dios, que no ame a los demás, que no ame la palabra. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es muy sabio al decir, sí, es verdad, no por el cumplimiento de la ley somos salvos, pero ojo, no porque no seamos salvos por el cumplimiento de la ley, ahora menospreciemos la ley. Esa es la carta a los Gálatas. Por la ley no eres salvo, pero ojo con menospreciar la ley luego de decir que eres cristiano.
porque una continua desobediencia a la palabra por una persona que dice ser cristiano, sencillamente puede estar evidenciando que no es lo que dice ser. Como también una persona que se dice cristiano y se dice cristiano por cumplir la ley, que es la razón por la cual él es cristiano, porque él obedece a Dios, porque él guarda su palabra, ese comportamiento también está dejando ver que esa persona no es cristiana verdaderamente. Una persona que deposita su confianza en el cumplimiento de la ley para ser salva, no puede ser salva. Pero también una persona que dice ser salva, pero su estilo de vida luego de su supuesta regeneración, después de su supuesto nuevo nacimiento, no ha cambiado y sigue siendo una persona que viola a diestra y a siniestra la ley de Dios y no vive para su gloria, con su comportamiento estará demostrando que tampoco es cristiano. La carta a los Gálatas exalta la salvación por fe, pero también exalta el hecho de que una persona, una vez salva por la fe, vive un proceso de santificación, vive para la gloria de Dios y el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo, está presente en él.